Bienvenidos al podcast de Happy. Soy Macarena López y si estás aquí seguro que también sientes lo mismo que yo. Vivimos rodeados de noticias que nos sacuden cada día. Trump anunciando nuevos aranceles, el asesinato de Kirk, que ha abierto titulares en todo el mundo, la posible invasión de Venezuela, Putin invadiendo con drones el espacio aéreo europeo y apareciendo en un desfile militar junto a China y Kim Jong-un. Y aquí en España que tampoco nos libramos ahora con la huelga ciclista y las protestas por Palestina, que algunos intentan asociar a la izquierda radical como si querer parar un genocidio fuera cuestión de derechas o de izquierdas. El ruido es constante y parece que cada día tenemos un motivo más para sentirnos divididos. El problema no es solo lo que pasa, sino cómo lo vivimos, cómo nos afecta estar expuestos 24 horas a un bombardeo de noticias, conflictos, polémicas. Y de eso va este podcast, de cómo podemos cuidar nuestra mente en medio del caos. Hoy me acompaña un invitado muy especial, el doctor Andrés Salgado, psicólogo reconocido por su experiencia en salud mental y divulgación. Doctor, gracias por estar aquí en este primer episodio del podcast de Happy. Gracias a ti, Macarena. Es un honor empezar contigo esta aventura y poder compartir ideas prácticas para que, aunque no podamos cambiar el mundo de un día para otro, sí aprendamos a vivir con más calma y claridad. Por cierto, estás muy guapa hoy. Muchas gracias, doctor. Qué amable siempre. Tú también estás muy guapo. Antes de empezar, quiero invitarte a ti que me estás escuchando a dejar tus comentarios en YouTube, en Instagram, en la plataforma en la que nos escuches, porque esto no es un podcast solo para escucharlo, está bien para que participes. Cuéntanos tú cómo vives este ruido informativo y qué temas te gustaría que tratásemos en los próximos episodios. Y recuerda que puedes descargar Happy, nuestra app gratuita, donde encontrarás meditaciones, reflexiones, el sutra del día y además podrás escuchar los episodios completos del podcast sin publicidad. Es como un refugio para tu mente en medio de tanto ruido. Psicología y vida, todo en unión, sabiduría y calma en tu corazón. Y ahora sí, vamos a poner un poco de calma en medio de tanta tormenta, empezando con el sutra del día. Y aquí quiero presentaros a alguien muy especial, Jazmín, nuestra becaria, que viene desde Colombia y que será la encargada de leer el sutra del día en cada episodio. Todos los sutras que escucharéis aquí están recogidos en el libro 365 Sutras de Buda, del autor Andrés Navarro Ale, disponible en Amazon. Es un libro pensado para acompañarte con una enseñanza diaria, sencilla y profunda, que puedes aplicar a tu vida diaria. Y para arrancar este primer capítulo, Jazmín nos trae el sutra del 30 de noviembre, que encaja perfectamente con lo que vamos a tratar hoy. El sutra del día dice así: la paz no llega por la victoria de uno sobre otro, sino cuando ambos lados dejan las armas y escuchan el dolor del otro. Muchas gracias, Jazmín. Muy bien leído. Y hasta aquí tu tarea de hoy. Ahora la misión más importante es ir a por 2 cafés, que nos van a hacer falta para seguir hablando de todo esto. ¿Y cómo lo quiere el doctor Salgado? ¿Solo? ¿Cortado? Café solo con un chorrito de coñac, por favor, que estas conversaciones lo merecen. Bueno, doctor, este sutra habla de paz, pero no de la paz entendida como victoria, como interpretamos en un mundo donde todo parece confrontación. Este sutra nos recuerda que la paz no se logra cuando un lado gana y el otro pierde. La verdadera paz aparece cuando ambos bajan las armas y sobre todo cuando son capaces de escuchar el dolor del otro. Y si lo piensas, esto es justo lo contrario de lo que vemos cada día en las noticias y en las redes sociales: gritos, imposición, polarización. Cuando uno gana y otro pierde, la herida queda abierta. Y es aquí donde el budismo nos invita a otra actitud, a escuchar de verdad. No escuchar para responder, ni para contraatacar, sino para comprender. Y cuando entiendes el sufrimiento de la otra parte, aunque no compartas sus ideas, dejas de leerla como enemiga. Ese es el terreno donde puede crecer la paz. Qué importante esto que dices. Escuchar antes que reaccionar. Es un mensaje muy potente porque nos recuerda que la paz no es imponer, no es ganar. La paz aparece cuando dejamos de luchar por tener la razón y empezamos a escuchar de verdad. Totalmente, y fíjate que este verso parece escrito para nuestro tiempo. Hoy vivimos rodeados de discusiones, de debates polarizados, redes sociales, en la política, incluso en las familias. Todos quieren ganar. Pero cuando alguien gana, alguien pierde. Y la herida queda abierta. Es como si cada conversación fuese una batalla, ¿no? Y lo curioso es que nadie sale realmente contento. Exacto. Lo que propone Sutra es algo más profundo: escuchar el dolor del otro. Eso cambia todo.
Porque cuando dejas de pensar en cómo defender tu bando y empiezas a escuchar, cuando no estás de acuerdo aparece algo nuevo, que no es otra cosa que la compasión. Y la compasión es el terreno donde puede crecer la paz. Y quizás ese sea el gran problema de nuestra época. No tenemos tiempo ni espacio para escuchar. Estamos rodeados de ruido, de titulares, de notificaciones. Vivimos en un bombardeo constante que nos impide parar un segundo. Y justo de eso vamos a hablar ahora. Cómo nos afecta ese ruido informativo que recibimos a diario. Mira, ahí viene Jazmín por los cafés. Qué linda, ¿eh? A ver cómo ha quedado este cafelito. Cortito de coña, pero bueno, está bien, está bien. Muchas gracias, Jazmín. A la orden, señor licenciado. Con este café ya podemos hablar de algo que nos despierta todavía más que la cafeína, el bombardeo de noticias al que estamos expuestos cada día. Es verdad, antes la gente se informaba una vez al día, el telediario de la noche, la radio por la mañana o leer el periódico. Era un momento concreto, ahora no, ahora son notificaciones constantes, titulares cada minuto de aquí y de todo el mundo. Y eso tiene un efecto directo en cómo vivimos. Nuestro cerebro procesa cada alerta como si fuera una amenaza inmediata. El resultado es estrés, ansiedad y una sensación de inseguridad constante. Es como vivir con la alarma de incendio sonando todo el tiempo. Y claro, cuando vives así llega un punto en el que parece que todo es negativo. Aunque te pasen cosas buenas, tu atención se queda atrapada en lo malo. Eso se llama sesgo de negatividad. El cerebro humano retiene más lo negativo que lo positivo, porque está diseñado para sobrevivir. Si recibes 10 noticias, 9 buenas y una mala, ¿cuál es la que te quita el sueño? La mala. Y este bombardeo constante refuerza ese mecanismo. El problema es que no solo afecta a cómo vemos el mundo, sino también a cómo nos sentimos con nosotros mismos. Más ansiedad, menos motivación, más discusiones, porque vivimos saturados de estímulos negativos. ¿Por qué? Porque es lo que funciona. Las redes, los algoritmos saben que lo negativo engancha más, se comparte más. Y las redes solo quieren audiencia y les da igual acabar con la humanidad. Entonces, doctor, ¿qué podemos hacer? Que me está entrando ansiedad ya. Porque parece imposible escapar de tanta información. Podemos hacer mucho más de lo que pensamos. Tranquila, Macarena. Mira, para empezar, prueba a dejar de ver el telediario una semana, por ejemplo, que no tiene que ser toda tuya. Tú prueba una semana. En lugar de comer y cenar viendo noticias, te pone música clásica o algo que te relaje. Pruébalo una semana solo. Verá cómo cambia tu estado de ánimo. Haz también una limpieza de tu Instagram. No hace falta que te lo quites, pero haz una limpieza. Deja de seguir cuentas que solo te generan rabia o comparación y sigue solo las que te inspiren. Por ejemplo, la cuenta de Happy en Instagram, happy.app, donde compartimos reflexiones y sutras diarios para ayudarte a desconectar el ruido. Y un consejo fundamental, empieza a meditar. Sé que muchos piensan que la meditación es solo cosa de monjes, pero no es así. Hoy la ciencia la estudia cada vez más y sabemos que tiene un impacto real en el cerebro. Por ejemplo, con resonancias magnéticas se ha visto que quienes meditan con regularidad desarrollan más materia gris en zonas relacionadas con la atención, la memoria y la regulación emocional. También disminuye la actividad de la amígdala, que es la parte del cerebro que dispara la alarma del miedo. Es decir, que meditar no es solo relajarte, es literalmente entrenar tu cerebro para vivir con más calma. Puedes empezar con meditaciones guiadas. Yo entiendo que alguien que no ha meditado nunca no sabe ni siquiera lo que es la meditación. Hay mucha confusión, ¿vale? La gente se cree que meditar es quedarse callado y mirar tus pensamientos y ponerte a pensar. No, es justamente lo contrario, es dejar de pensar. Pero mira, aquí lo mejor es empezar con meditaciones guiadas. Te vas a YouTube y pones meditación guiada y ahí ya hay un montón. Tú empiezas a probar. Una por ejemplo para dormir o una para relajarte, hay de todo tipo. Y con meditaciones guiadas yo uno puede empezar y va a ver los efectos de manera prácticamente inmediata. ¿Vale? Incluso en la app de Happy, que es la app que patrocina este programa, pues ahí también puedes encontrar meditaciones especialmente pensadas para acompañarte, como para empezar el día, para soltar energías negativas y otra para dormir mejor. Basta con 5, 10, 15 minutos al día. Al principio puede costar, pero poco a poco verás que tu mente aprende a soltar el ruido. Y eso, en un mundo lleno de notificaciones y titulares, es un superpoder. Qué bonito eso te dice. Es que la meditación es como un superpoder. Y además todo el mundo puede probarlo sin excusas. Creo que aquí está el equilibrio. No se trata de desconectarse del mundo, sino de aprender a escucharlo sin que nos arrastre. Exacto, Macarena. Lo pillas. Veo que lo estás pillando muy bien. No podemos detener las noticias ni el ruido, pero sí podemos cambiar cómo lo vivimos. Y esa es la diferencia entre sentirnos atrapados o sentirnos en paz.
Y si ya el bombardeo de noticias es agotador, lo que lo hace todavía más duro es la polarización. Parece que cada noticia viene con una etiqueta de tiene que estar a favor o en contra. No hay espacio para el gris. Así es, Macarena. Mira, el caso reciente de Estados Unidos, el asesinato de Charlie Kirk, un activista conservador muy cercano a Trump, fue un hecho trágico y lo primero que pasó es que se convirtió en un arma política. El mismo Trump señaló a la izquierda, aprovechó la muerte de un compatriota suyo, incluso de un seguidor, para echar más leña al fuego y culpa a la mitad del país que no está con él. Y al final, lo que queda en un segundo plano es lo humano. Que alguien ha muerto, que la violencia política nos está llevando a un callejón sin salida. Y aquí en España lo estamos viviendo también. Ahora recientemente la Vuelta Ciclista, que siempre ha sido una fiesta deportiva, terminó suspendida en varias etapas por las protestas pro-palestinas. En Bilbao paró la etapa a 3 kilómetros de la meta y en Madrid al final directamente se canceló. Sí, y enseguida surgió la etiqueta. Esto es cosa de la izquierda radical. Como si pedir que para un genocidio fuera patrimonio de un solo bando político, cuando en realidad es una cuestión de humanidad. Eso es lo que más me llama la atención. Incluso algo tan básico como estar en contra de un genocidio se convierte en un debate ideológico, como si defender la vida fuera de izquierda o de derechas. Y ni en eso nos ponemos de acuerdo. Ese es el gran problema de la polarización. Convierte en trincheras los valores más universales. Nos olvidamos de que antes que etiquetas somos personas. No somos musulmanes, cristianos, negros o blancos. Somos personas por encima de todo eso. No somos una amenaza, somos una oportunidad. Y los medios, las redes, los algoritmos alimentan esa división porque genera más ruido, más clics, más tiempo frente a la pantalla. Doctor, ¿y cómo podemos vivir esto desde otra mirada? Porque parece que todo te obliga a tomar partido, a señalar en qué lado estás. El budismo, aquí una vez más, nos ofrece una salida distinta. No siempre hay que elegir un bando. Puedes observar, comprender y cultivar compasión hacia todos sin dejar que el odio te arrastre. Eso no significa indiferencia, significa mantener tu paz interior aunque el mundo te empuje a la pelea. Es un acto de libertad. Es un acto de libertad, porque cuando no caes en la trampa de conmigo o contra mí, descubres que puedes actuar desde otro lugar, desde la empatía, desde la comprensión, desde la calma. Y esa calma no te hace menos comprometido, al contrario, te permite comprometerte de forma más sana y efectiva. No elegir un bando no es pasividad, es libertad. Es decidir que tu mente no será un campo de batalla. Me ha encantado esa frase. No dejar que tu mente sea un campo de batalla. Creo que es una frase que me la voy a tatuar cuando el verano viene. Y aquí está una de las claves. No confundir la calma con indiferencia. Exacto, puedes seguir comprometido, puedes levantar la voz por la justicia, pero sin odiar, porque el odio solo genera más odio. Y hablando de odios y divisiones, el otro día vi un reel en Instagram y me lo apunté para comentarlo contigo. Decía algo así: si metes 100 hormigas negras y 100 hormigas rojas en un bote, no pasa nada. Pero si agitas el bote, empiezan a pelearse hasta matarse entre ellas, como si fueran enemigas naturales. Y lo más curioso es que no se matan negras contra negras, ni rojas contra rojas, siempre son rojas contra negras. La metáfora que hacían en el vídeo era clara, que en la sociedad pasa lo mismo. Alguien agita el bote y de repente las diferencias de raza, religión o ideología se convierten en motivo de guerra. La culpa no es de las hormigas, ni de las rojas, ni de las negras, sino de quien agita el bote. Es una metáfora muy potente, pero no es del todo cierta. Y aquí te voy a corregir, Macarena. Científicamente, las hormigas de colonias distintas, sean rojas, negras o incluso de la misma especie, suelen terminar enfrentándose. Y no es por el color, sino por las feromonas. Cada colonia tiene su olor químico. Y todo lo que no huela a familia se interpreta como amenaza. Así es como protegen su territorio. Entonces, en ese aspecto, las hormigas son más parecidas a nosotros de lo que nos pensamos. ¿Qué pasa cuando la metes en un bote y lo agitas? Que ese conflicto natural se acelera. Es decir, eso de que viven en paz es directamente mentira. Tarde o temprano se acaban peleando. Ahora, ¿qué pasa? Que si lo agitas, pues se van a pelear antes. Acelera ese proceso. El estrés y la confusión química disparan la agresividad al instante. Lo que en la naturaleza ocurriría poco a poco en un bote agitado explota en segundos. Por eso engancha tanto la metáfora, porque refleja cómo bajo presión y caos las diferencias se convierten en violencia abierta. Es decir, que no se odian porque sí, sino que la combinación de diferencias químicas y estrés provoca el conflicto inmediato. Exacto.
Y en nuestra sociedad pasa algo muy parecido, las diferencias existen, pero no tienen por qué llevarnos al enfrentamiento. Lo que convierte estas diferencias en guerra son los agitadores, discursos políticos, medios o algoritmos que manipulan el ambiente, generan miedo y nos hacen reaccionar con hostilidad. Claro, y al final lo que vemos es que no son tanto las diferencias las que dividen, sino cómo se usan para separarnos. Exacto, pasa con la política, con la religión, con las razas. Alguien agita el bote y dejamos de ver al otro como persona para verlo como enemigo. Igual que las hormigas, no reconocemos al de enfrente como ser humano, solo como el otro. ¿Y por qué reaccionamos así? ¿Por qué vemos al otro como enemigo tan fácilmente? Porque nuestro cerebro tiene un sesgo de grupos. Dividimos el mundo en los nuestros y los otros. Y cuando nos repiten que los otros son peligrosos, terminamos creyéndolo. Si a alguien lo tratas como una amenaza, lo normal es que reaccione con hostilidad. Es un círculo vicioso, del que es muy complicado salir. Claro, si llegas a un país nuevo y lo primero que escuchas es que eres un panchito o que vienes a robar, lo normal es que respondas con más rabia. Y esto no es buenismo, es psicología básica. Si te tratan bien, lo normal es que respondas bien. Si te tratan mal, lo normal es que respondas mal. Habrá excepciones, sí, pero la norma es esa. ¿Qué pasa? Lo que comentamos anteriormente, que siempre nos quedamos con lo negativo y tomamos las decisiones en función de las cosas negativas que pasan, y eso pues alimenta el círculo vicioso del cual no salimos nunca. Pero no hay que fijarse en el que ha robado, fíjate en los otros 9 que están trabajando, que siempre hay más gente buena que mala. Y si lo piensas hasta en lo más cotidiano, en un grupo de amigos, siempre hay de todo, el gracioso, el trabajador, el flojo, el listillo, y todos son de la misma ciudad, la misma cultura, la diversidad ya existe en lo cercano. Exacto, por eso no tiene sentido generalizar ni cargar contra un grupo entero por lo que haga una parte. Te pongo un ejemplo. Sevilla hace 25 años era mucho más insegura que ahora. Y no era por inmigración, porque apenas había. Eran los típicos canes que iban 10 en una moto con un chándal blanco a robar. Cualquiera de la generación de los 80 que sea de Sevilla lo recordará. Sí, a mí también me pasó. Y claro, eran sevillanos de toda la vida, no inmigrantes. Eso es, el problema no era la raza ni la religión, era la pobreza. Ahora esos barrios tienen más inmigrantes. Y si hay delincuencia lo asociamos a ello. Pero la raíz es la misma, la falta de oportunidades. Desgraciadamente siempre habrá pobres y si mañana echan a los inmigrantes, esos huecos los ocuparán españoles. El problema seguirá existiendo, solo cambiaría de cara. Entonces, ¿cuál sería la salida para no caer en ese círculo de enfrentamiento? Primero recordar que no somos hormigas. Ellas actúan por instinto. Nosotros tenemos inteligencia, empatía y la capacidad de elegir. Podemos decidir no atacarnos solo porque alguien agitó el bote. Segundo, mirar alrededor antes de generalizar. En cualquier familia o barrio hay personas buenas y malas, trabajadoras y vagas, generosas y egoístas. No depende de la religión ni del color de piel. Depende de la persona y de cómo la tratamos. Y tercero, romper el ciclo del rechazo, porque si rechazas a alguien, ese alguien te va a rechazar a ti y todo irá a peor. Pero si das un paso de respeto, aunque sea pequeño, abres la posibilidad de paz. No perfecta, pero paz al fin y al cabo. Lo importante es eso, que no somos hormigas, que podemos elegir otro camino, aunque el mundo no nos quiera poner en guerra. Y quizá ahí está la clave para poder vivir todos un poco más felices, ¿no? Doctora, a veces pienso que lo que vivimos hoy es algo nuevo, como si nunca antes la gente hubiera estado tan dividida ni tan bombardeada por noticias. ¿Es verdad que vivimos la peor época o es que lo percibimos así? Es una gran pregunta, Macarena. No, la realidad es que no somos los primeros en pasar por esto. El formato es nuevo, pero el fenómeno es antiguo. Mira, en la antigua Roma ya había rumores que corrían por los foros y agitaban a la gente. En la Edad Media, los sermones y pregoneros transmitían mensajes de miedo o de guerra y movilizaban multitudes. En el siglo XX, la radio y la propaganda política fueron armas poderosísimas para dividir sociedades enteras. Sin ir más lejos, el propio Mussolini lo que tenía era un periódico y gracias a que tenía un periódico logró lo que luego pudo lograr. O sea, siempre hubo agitadores del bote. Exacto, lo que ha cambiado no es el fenómeno, sino el altavoz. Hoy lo llevamos en el bolsillo, abierto 24/7. Antes te influía un sermón el domingo o un telediario a final del día. Ahora tienes 100 sermones y 100 telediarios cada hora. Por eso sentimos que todo arde más, aunque no necesariamente lo esté más que antes. Claro, porque escuchamos a cada instante lo que antes quizás ni llegaba a nosotros. Exacto, piénsame esto. Hace apenas unas décadas, si había una guerra en otro continente, tardábamos días enteros en enterarnos y solo llegaba un titular breve.
Hoy puedes ver en directo cómo cae una bomba a miles de kilómetros, eso amplifica el dolor, la sensación de inseguridad y sobre todo la idea de que estamos permanentemente al borde del colapso. Es como si viviéramos en primera fila del desastre mundial. Sí, y eso altera nuestra perfección. No es que no haya progreso, porque lo hay. Hay menos pobreza extrema, más esperanza de vida, más derecho en muchos lugares. Lo que pasa es que lo negativo grita mucho más fuerte y lo escuchamos sin descanso. ¿Y qué podemos aprender entonces de épocas anteriores? Incluso en momentos de caos hubo gente que eligió construir paz. En Roma había filósofos estoicos que invitaban a centrarse en lo que depende de uno mismo. En la Edad Media había comunidades que resistieron a la intolerancia, creando espacios de hospitalidad. En el siglo XX, incluso en plena guerra, surgieron movimientos de reconciliación. Eso nos recuerda algo muy importante. Si el altavoz ahora es más grande, también es más grande nuestra responsabilidad sobre qué amplificamos. Si todo el mundo comparte ruido, hay más ruido. Pero si decides amplificar calma, comprensión y compasión, también deja su huella. El ruido tiene historia, pero también la tiene la paz. Qué bonito eso. Y la paz también tiene historia. Y depende de nosotros decidir qué parte queremos ser. Sí, claro, doctor. Lo que pasa es que yo a la hora de comer pues pongo la tele y lo que hay son las noticias. Y la termino viendo. Y es como que me quiero enterar para ver si alcanzo un acuerdo de paz, si todo mejora, aunque al final siempre va todo a peor. Y claro, Sí, eso es muy común, pero aquí viene la verdad incómoda. No necesitas estar permanentemente conectado para vivir bien. Al contrario, estar conectado sin parar es lo que te roba claridad y energía. Vivimos con la ilusión de que si dejamos de mirar un titular, el mundo se va a acabar. Pero el mundo seguirá girando, aunque lo abras Twitter un día entero. entonces, ¿qué propones? ¿A parar las noticias? Al menos reducirlas al mínimo. Haz la prueba, una semana sin telediario. Antes te dije al principio del podcast lo de la música. Come con música, pero bueno, o si no, puedes comer o cenar. En vez de viendo imágenes de guerra, ponte un documental, un canal de historia de YouTube, un vídeo de viaje de ese lugar que sueñas conocer. Alimenta tu mente con lo que quieres cultivar, no con lo que te genera miedo constante. Eso me encanta, es como decir que he sembrado en tu cabeza cada día. Exacto, tu atención es como un jardín. Si plantas malas hierbas, no te sorprendas si todo se llena de maleza. Elige con cuidado lo que consumes porque eso es lo que crece dentro de ti. ¿Y qué pasa con la conversación? Hay a veces que salgo o en cierto grupo de WhatsApp siempre son las mismas conversaciones, que política, que queja, que discusiones, todo el mundo te intenta convencer de su posición, 2000 argumentos y me aburre tanto. Ese es otro punto clave, alejarte de las conversaciones que son un ruido repetido. Si cada vez que entras a grupo sales más enfadado, pregúntate, ¿realmente necesito estar aquí? Puedes tomar distancia y si hace falta buscar otras amistades que te aporten más, incluso pasar más tiempo contigo mismo. La soledad y el vivida también son espacios de paz. Entonces no se trata de desconectarse del mundo, sino de conectarse mejor con uno mismo. Así, no eres menos ciudadano por ver menos noticias. Eres más libre, porque eliges no vivir con el corazón en vilo cada 5 minutos. La verdadera conexión no es con la pantalla, es con tu vida, con lo que te inspira, con lo que te hace crecer y con lo que de verdad te importa. Desconectarse para volver a vivir. Ese debería ser nuestro nuevo lema. Sí, pero a pesar de todo esto hay un tema que no me gustaría dejar de pasar por alto y es algo que nos toca a todos. Es que cada día vemos imágenes terribles de Palestina, de niños, familias enteras, incluso gente que entraba un todavía lo justifica y sentimos que está ocurriendo un genocidio delante de nosotros. Lo más duro es la sensación de impotencia, de no poder hacer nada. Sí, y lo primero que quiero decir es normal que duela. La tristeza, la rabia e incluso la culpa por seguir con tu vida mientras otros sufren son reacciones humanas. El problema viene cuando ese dolor se convierte en parálisis. Ahí necesitamos cambiar el enfoque, en dejar de obsesionarnos con lo que no podemos cambiar, empezar a cuidar lo que sí está en nuestras manos. ¿Y cómo se hace eso en la práctica? Convirtiendo la impotencia en bondad diaria. Si no puedes frenar una guerra, sí puedes cambiar el mundo de la persona que tienes delante. Sea amable con tu vecino, incluso con el que piensa diferente a ti, incluso con el que justifica lo injustificable. Probablemente lo hace por ignorancia, por falta de información o porque solo repite lo que ha escuchado. No lo culpes. Practica la compasión. Mantén claras tus ideas, pero no respondas con odio. Esa es la diferencia. O sea, no es mirar hacia el otro lado, es sembrar paz donde sí puedes hacerlo, sin perder tu coherencia. Exacto. Porque preocuparte sin parar por lo que no puedes controlar solo que consume, pero practicar la bondad en tu vida diaria,
es como encender una vela en medio de la oscuridad. Tal vez no ilumines todo el mundo, pero iluminas tu espacio y esa luz se contagia. ¿Y qué pasa con el bombardeo de imágenes? Porque hay días que me dejan agotada. Ahí necesitas poner límites. No por ver 100 veces la misma tragedia vas a ayudar más. Al contrario, te regastas tú y no aportas nada. Mantente informado lo justo. Y dedica el resto de tu energía a lo que sí puedes transformar: tu familia, tus amigos, tu comunidad, tu propio corazón. Entonces no se trata de cargar con toda la guerra, sino de no dejar que nos robe la esperanza. No podemos parar solos un genocidio, pero sí podemos decidir cómo respondemos aquí y ahora. Podemos elegir ser menos duros, menos violentos, más compasivos. Y esa decisión, aunque parezca pequeña, es enorme. Porque la guerra quiere que perdamos la fe en el ser humano. Cada acto de bondad es una manera de decirle que no lo ha conseguido. No podemos detener la guerra, pero sí decidir que no nos arrebate la humanidad. Así es, Macarena. Así es. Doctor, hay algo que seguro que muchos se preguntan. ¿Cómo hablo con alguien que piensa distinto sin terminar a gritos? Lo que dice Nico, la familia es posible. Sí, ese es uno de los mayores desafíos hoy: comunicar sin destruir. Yo siempre digo que tenemos dos opciones: usar las palabras como puños o como puentes. Y depende de cómo empiece la conversación. Te propongo 4 pasos muy simples. Empieza suave, arranca reconociendo algo del otro. Entiende tu preocupación por. Eso abre más puertas que decir no tienes ni idea. Ahora veces yo, por ejemplo, yo siento, ¿vale? Eso es mucho mejor que decir el tú siempre. Lo primero, comparte tu experiencia. Lo segundo, acusa. Haz una pregunta abierta. En lugar de discutir, pregunta: ¿qué temes que pase? ¿O qué dato te haría cambiar de opinión? Eso abre el diálogo. Busca un mínimo de acuerdo, aunque sea pequeño. No pensamos igual, pero podemos decidir no insultarnos o verificar antes de reenviar. Ese mínimo ya cambia la dinámica. Esto pica perfecto para cenas familiares y para los grupos de WhatsApp. Totalmente, ahí recomiendo el semáforo emocional. Si notas que el tono sube a rojo, pausa la conversación 24 horas. Cuando baja la adrenalina, vuelve, porque la mayoría de guerras verbales no son de ideas, son de nervios. Qué bonito eso de que las palabras pueden ser puños o puentes. Creo que todos hemos usado las dos cosas alguna vez. Sí, pero siempre podemos elegir. Y cada vez que eliges puente en lugar de ring, no solo salvas la conversación, salvas también el vínculo. Y hoy mantener los vínculos es una forma de resistencia contra la polarización. Las palabras pueden levantar muros o tender puentes. Tú eliges. Y hasta aquí este primer episodio del podcast de Happy. Hoy hemos recorrido un viaje intenso. Empezamos con el Sutra del Día, hablamos del bombardeo constante de noticias, de la polarización, del mito de las hormigas, de Palestina y de cómo no perder la humanidad. Y terminamos con algo tan práctico como aprender a hablar sin romper. Sí, y yo creo que si hay una idea que podemos llevarnos es esta: no podemos cambiar todo lo que pasa en el mundo, pero sí podemos cambiar cómo lo vivimos. Desde lo que consumimos cada día hasta cómo tratamos a quien piensa distinto. Esa es nuestra parte de responsabilidad y también nuestra libertad. Exacto, porque al final la paz empieza en nosotros. Y aunque no siempre podamos parar el ruido de fuera, sí podemos decidir no amplificarlo dentro. Ese es el verdadero poder que tenemos. Ahora quiero invitarte a ti que nos escuches. Cuéntanos en los comentarios en YouTube, en Instagram, en Spotify o donde sea que estés escuchando esto, qué parte de este episodio te ha hecho reflexionar más y también qué temas te gustaría que tratásemos en los próximos capítulos. Queremos que este podcast sea una conversación contigo. Y recuerda que puedes descargar Happy, nuestra app gratuita, donde encontrarás el Sutra del Día, meditaciones guiadas, reflexiones y también todos los episodios completos del podcast sin publicidad. Es un espacio seguro para tu mente, un refugio en medio del ruido. Descárgala ya y empieza a vivir con más calma. Don Andrés Salgado, muchas gracias. ¿Querrías añadir una última frase, algo? Sí, me gustaría dejar una frase que espero que llegue a todos los oídos y corazones. No podemos detener todas las tormentas, pero sí podemos aprender a no naufragar en ellas. Gracias por acompañarme en este primer episodio. Soy Macarena López, junto al doctor Andrés Salgado. Esto ha sido el podcast de Happy. Nos vemos en el próximo capítulo.